Bueno, y comenzando con esta tercera parte o tercer módulo, eh, hemos tratado de compilar qué son los nuevos desafíos que evidentemente enfrenta el mundo con los nuevos alimentos o las nuevas propuestas de alimentos que tienen también su razón de ser en el auge que toda la tecnología lleva o conlleva y los peligros que la misma lleva o conlleva. Por ejemplo, sabemos que hay, además de ese auge biotecnológico que hablamos, desarrollo de insumos que están más o menos avanzados en cuanto a su certificación o su aprobación. Algunos ya están incluso circulando. Y además tenemos materias primas que se llaman sucedáneas, es decir, son capaces de imitar propiedades organolépticas de otros alimentos. Por ejemplo, el mundo vegano hace acopio de todas estas sustancias que ofrecen al alimento todas sus características como alimento natural, por ejemplo, carne de bovino, etcétera, etcétera, pero que están hechos en base a otras cosas, a otras materias primas que no son exactamente esas. Por lo tanto, se abre una posibilidad inquietante de por sí, ya que pueden existir grupos inescrupulosos que fomenten nuevas formas de defraudación tanto a consumidores como a empresas y a estados, a países en general, y generando también de esta forma un alto riesgo para la salud pública. Obviamente que tomando un poco en consideración lo que habíamos hablado en la placa anterior, evidentemente se va formando una especie de algoritmo en cuanto a la formulación de estos nuevos productos alimenticios, entre comillas, por lo menos desde mi humilde opinión, y sabido es que están correctamente preparados dichos algoritmos para determinar infinitesimalmente las cantidades de ingredientes y de materias primas que estos nuevos productos van a requerir. Sabido es que tienen su base vegetal y que conservan o tratan de conservar el mismo sabor, aroma y color de lo que son, por ejemplo, carnes rojas o carnes blancas o lácteos. Sin embargo, los beneficios que se puedan brindar en esta nueva generación de emprendedores de biotecnología alimentaria, por supuesto que tiene su lado oscuro, porque hay una replicación de sabores, aromas y texturas, como vimos, pero que no se informan o se evitan informar al mercado, a veces con el claro objetivo de engañar o estafar a consumidores o empresas. No es que pase siempre, pero está abierta la posibilidad en esa zona gris de que pueda ocurrir. Quiere decir que por un lado tenemos tecnología que nos brinda nuevas oportunidades de negocio en forma legítima, en forma honesta, pero también abre la puerta para que, como dijimos, organizaciones inescrupulosas, grandes grupos comerciales puedan cometer fraude alimentario con este tipo de tecnología. Ahora bien, dicho esto,
por supuesto que oficialmente en el mundo aún no se han detectado casos concretos que tengan que ver con este fraude alimentario cometido, por ejemplo, mediante uso de la famosa inteligencia artificial y demás. Pero volvemos a repetir, hay una amenaza verdadera, latente, en la medida de que la tecnología se va perfeccionando día a día, haciendo difícil, si no imposible, la posibilidad de detectar lo que es real de lo que es replicado. Eh, es difícil y complejo replicar propiedades organolépticas de un alimento o de bebida, pero ustedes ven que a veces es muy difícil tomar conciencia de publicidades o videos y saber hasta qué punto es real o hasta qué punto es inteligencia artificial. Por lo tanto, si sabemos que un producto es mm, procesado en base a sucedáneos de productos vegetales, los llamados plant-based o basados en plantas, y que saben exactamente igual a lo que es un producto original, eh, está, como les digo, esa zona gris que es un campo fértil para poder accionar en base a productos fraudulentos, publicidades engañosas y demás. Bueno, cuando estamos viendo lo que es este panorama de actualizaciones en cuanto a producir alimentos de mejor calidad, más inocuos, en un mundo cada vez más necesitado de alimentos de excelente calidad nutricional, tenemos que tener en cuenta también que la normativa en vigencia o las herramientas de certificación, como vimos, que están vigentes, deben estar permanentemente actualizadas con estos temas y con los que seguramente se van a ir dando porque esto es de un carácter muy dinámico y cada vez va a estar mucho más en boga. Por eso es que, por ejemplo, ISO 22000 ya nos da apartados como control de alérgenos o alergenos y mitigación de fraude alimentario, en donde la norma introduce medidas más estrictas para control de alérgenos, mitigación de fraude alimentario en el caso de ser descubierto, un tema que será obligatorio y que ya es de hecho obligatorio tras incluirlo en la serie ISO 22002 de la cual hablamos en el módulo anterior. La defensa alimentaria también, conjuntamente con esto, se va reforzando, garantizando que las empresas puedan proteger y deban proteger la integridad de sus productos. Además, aparece el término de cultura de inocuidad alimentaria, que es justamente un apartado nuevo que tiene esta norma, con el objeto de que las organizaciones promuevan ya un compromiso real y tangible de la seguridad alimentaria desde la alta dirección, es decir, desde la cabeza de serie hasta el último de sus operarios. Y además en toda su cadena de suministro, como vamos a ver más adelante. Otro caso es, por ejemplo, la normativa FSSC 22000 o herramienta de certificación. Tiene la última versión en vigencia que es, como vimos, la versión 6 y es similar a lo que vimos anteriormente con ISO 22000. En su lista de decisiones
va a incluir cambios en áreas como, nuevamente, volvemos a decir, cultura de inocuidad alimentaria, estableciendo planes para la exigencia de que las empresas lo formulen y lo desarrollen. La calidad que se incluye de manera obligatoria en los requisitos de control de calidad, además de los requisitos de inocuidad. Se incorporan requisitos adicionales en el ámbito de transporte y entrega que tiene que ver directamente con la cadena de suministro. Con respecto a fraude alimentario y etiquetado, se refuerzan los requisitos para proteger tanto contra el fraude como se deja constancia de las exigencias específicas para las reglas de etiquetado. Y por último, dentro de los puntos más importantes de esta lista de decisiones, la gestión de alérgenos o alergenos que se incluyen con directivas mucho más claras. Y además no nos olvidemos que también en el año 2020 ya el Codex Alimentarius había hecho un apartado especial sobre alérgenos que entra en vigencia a nivel global en el año 2021, o sea que estamos en plena vigencia de este apartado en todas las herramientas de control. Bueno, y aquí vemos, eh, hemos tratado de resumir en esta placa una imagen que dice mucho porque es el nudo gordiano, el quebradero de cabeza que tiene toda empresa que se dedica a la fabricación de alimentos, procesamiento de alimentos manufacturados, materias primas, etcétera. ¿Cuál es la cadena de suministros? La cadena de suministro es algo que puede ser muy acotado o muy largo y por ende va a sufrir o está mm, eh, con todas las características como para que pueda sufrir vulnerabilidades que resulten luego en eh, motivo de fraudes, motivos de amenazas para que actúe la defensa alimentaria, es decir, está dentro de el llamado el ojo del huracán, de esta tormenta perfecta que es el tema que estamos tratando, tanto fraude alimentario como defensa alimentaria, y se da un término que se ha acuñado en estos últimos años, cuál es el de cadena de suministro sostenible, que figura en muchas de las normativas en vigencia y que las empresas del sector alimenticio bregan por tenerla siempre vigente. Pero sobre esta cadena de suministro hay factores internos que actúan sobre la misma y factores externos. Dentro de los internos tenemos la alta gerencia, la estrategia que la empresa adopta para con el consumo, la estructura organizacional, sus sistemas de medición y seguimiento para hacerla sostenible, la conciencia ambiental que va de la mano con ISO 14000, la planta física, es decir, su diseño eh, que debe ser higiénico, sanitario al 100% para producir alimentos, las capacidades dinámicas que puede tener esa planta productora, y en los factores externos encontramos las políticas de turno, las regulaciones que se aplican dentro de la región, país, municipio, etcétera, donde tiene que desarrollarse, la actitud de los consumidores hacia los productos y los proveedores. Quiere decir que hay riesgos
en cada uno de estos sectores que además se suman a problemas logísticos, a ciberataques, escasez de mano de obra o escasez de calidad de la mano de obra, aumentos de precio, etcétera. Es decir, la complejidad es distinta de acuerdo a los países que uno puede visitar o que puede ver en forma remota a través de internet. Dentro de nuestro mismo país, por ejemplo, hay realidades diversas de acuerdo a la provincia o a la región de la cual estamos hablando. Quiere decir que esto es el centro que hay que cuidar y por el cual hay que bregar para justamente producir el núcleo de resistencia más importante frente al ataque o del fraude alimentario o poner en actitud de defensa a nuestra planta frente a amenazas externas. Bueno, y siguiendo con el concepto anterior, tenemos, como siempre, principios de los estándares de calidad que todas las normativas en vigencia nos van a dar para las cadenas de suministro. Es decir, sea cual sea la herramienta que nosotros tengamos que certificar o la norma que tengamos que certificar, nos va a hablar de principios de estándares de calidad que van a ser aproximadamente similares y podemos destacar en este resumen, por ejemplo, gestión de las relaciones, enfoques en el cliente, el liderazgo como punto principal, compromiso de las personas, es decir, el compromiso de toda la planta procesadora de alimentos, como vimos desde el gerente hasta el último de sus operarios, los enfoques basados en procesos y los riesgos que los mismos procesos pueden llevar adelante, la mejora continua que siempre tiene que existir en base ya sea a las no conformidades que tengamos, a los problemas que veamos que se van sucediendo, la toma de decisiones que evidentemente va a tener que existir cuando hay un problema y basándonos en la evidencia de esos problemas debemos tomar decisiones que involucre quizá un cambio de dirección o un mejoramiento del proceso que estamos llevando a cabo, etcétera. Lo importante es que en este siglo XXI hay una gran contribución de normas y plataformas privadas, como nombramos aquí, que ustedes tienen en el manual de teoría, etiquetado, exigido en comercio, los modelos de procesos, la gestión de riesgo como vimos en las cadenas de suministro sostenibles. Es decir, se trata siempre de ofrecer soluciones confiables, pero que sean a largo plazo en todas las partes importantes de la cadena de valor. En realidad, las normas no dejan de ser, en definitiva, como ponemos aquí, estándares para la responsabilidad social de esa cadena de suministro. No nos olvidemos que estamos trabajando con alimentos, con materias primas que sufren descomposición, que sufren deterioro, que sufren amenazas, que sufren vulnerabilidad de todo tipo. Entonces, cada uno tiene que tomar la responsabilidad que le cabe para que esa cadena de inocuidad alimentaria se mantenga en tiempo y forma. Bueno, y acá tenemos un tema que, aparte de ser insoslayable, me parece que es uno de los eslabones más importantes, no el más importante, porque todos son importantes de esta cadena de suministro sostenible o GCSS que estamos hablando,
pero sí uno de los eslabones que a veces puede presentar, por sus características, ciertos matices, ciertos problemas que hacen que a lo mejor pueda por ahí, por ese eslabón, eh, entrar la vulnerabilidad no deseada de esta cadena de suministros. Puede, o sea, hay gran porcentaje. Por eso, la gestión sostenible que tengamos nosotros en nuestro medio, en nuestra cadena de suministro con los proveedores, que a veces están tercerizados, que a veces están subcontratados por otros proveedores, etcétera, es lo más destacado porque se va terminando en transformar en una estrategia clave para el sostenimiento de esta cadena de suministro. Mientras que la evaluación que tengamos y la selección de los mismos nos va a dar una perspectiva estratégica que en definitiva va a terminar en la orientación que tengamos en la mitigación de los posibles riesgos que se produzcan. Por supuesto que el desarrollo de todo este sistema de elección de proveedores va a representar, como siempre, un enfoque empresarial. ¿Para qué? Para que sea una gestión exitosa nuestra cadena sostenible de suministros, que no se interrumpa. Por eso, esta imagen un poco también viene a sintetizar este tema que estamos hablando. Actualizamos la evaluación de los mismos cuando, por ejemplo, tenemos nuevas materias primas o cambios, o cambian los proveedores y hay nuevos proveedores que están en el sistema, o cambian los procesos. Además, eso lleva a una identificación de los riesgos, porque los riesgos los vamos a tener y de distinto tipo, como calidad, inocuidad, ilegalidad. Después tenemos que, una vez identificados esos riesgos, evaluarlos, poniendo foco en los productos finales y de nuevo los mismos que antes, para conseguir inocuidad, para conseguir calidad y para conseguir legalidad. Y finalmente las acciones es de aprobación, pero con seguimiento del proveedor, con auditorías al proveedor, con verificación de sus materias primas, etcétera. Y bueno, de la mano de el concepto anterior viene lo que se denomina supply chains attacks, o sea, los ataques que podemos tener a nuestra cadena de suministros y medidas de seguridad generales que hoy el mundo trata de fomentar contra ataques a proveedores que se encuentran a través de todas estas herramientas de certificación, normas y demás, más o menos descriptas. En primer lugar, entender los riesgos que conlleva, por ejemplo, un proveedor tal o cual, sobre todo si no es de nuestra zona, de nuestro país, si viene del exterior. Conocer qué debe protegerse, conocer a esos proveedores, porque muchas veces, como les digo, aparece la firma y la cara de uno y resulta que termina siendo otro, el proveedor de esa materia prima, por ejemplo. Y evaluar, obviamente, si no lo conocemos de nada, qué riesgos potenciales puede tener en nuestra cadena de suministro. En segundo lugar, establecer un control, comunicar las necesidades de seguridad, estableciendo qué requisitos mínimos de seguridad debo tener yo y debe tener él para conmigo, para no interrumpir ese suministro. Esto obviamente hay que considerarlo y colocarlo en los procesos contractuales, es decir, todo lo que no está escrito no se puede presuponer,
todo hay que dejarlo por escrito. Y créanme que siempre hay algo que agregar, quitar o enmendar y no se hagan problema de que a lo mejor los contratos sean muy extensos, pero lo que no va escrito después no se reconoce. Hay que aumentar la toma de conciencia de nuestra cadena de suministros y la seguridad que tenemos y qué tipo de soporte le damos a los incidentes de seguridad que potencialmente puede haber o que ya hemos tenido. En tercer lugar, validar las medidas preventivas, incorporando actividades de garantía, es decir, qué garantía tiene el proveedor con respecto a nosotros si hay una falla o un ataque o lo que fuera de cualquier tipo. Y obviamente, la confianza es algo que va y viene y por medio de la mejora continua debemos construir esa confianza con los proveedores porque si nosotros no somos de confiar, el proveedor se va y si para nosotros el proveedor no es de confianza, lo dejamos de lado. Y comienza un problema que después nadie quiere a ese proveedor o ningún proveedor quiere elegir a nuestra empresa por problemas de seguridad. Creo que más o menos se entiende el concepto para no hacerlo muy largo. Bueno, y seguimos dando otros matices que tienen que ver con la vulnerabilidad que podemos encontrar en nuestra cadena de suministro. Y acá es interesante porque vamos a ir analizando dos temas que, por lo menos en Argentina, se van marcando dada la calidad de nuestra producción, que es agrícola-ganadera y en segundo lugar la industrial. Entonces la primera está muy relacionada con estos eventos de cambio climático y demás que muchas veces son eventos producidos por el hombre y muchas veces o la mayoría de las veces son eventos cíclicos de eh, exceso de lluvia o exceso de sequía que se van dando a lo mejor de manera secular, es decir, podemos ver que en siglos pasados ha habido situaciones similares, no aquí sino en el mundo, pero bueno, son temas que no me quiero tampoco explayar porque cada uno podrá tener su visión, todas son válidas, la ciencia tiene su última palabra, las estadísticas tienen su última palabra y la verdad es la realidad, es así. Pero bueno, de todos modos, la cadena de suministro sabemos que, por lo menos en la parte de alimentos, está en continua transformación, ya dijimos, influenciada por una serie de factores como ser innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, las preferencias de nosotros los consumidores, el desarrollo económico que pueda tener la sociedad en la cual está inserta esa cadena de suministro, etcétera. No obstante, debemos entender que el estado actual de nuestro medio hace que los esfuerzos que hagamos transformen los contextos que tenga esa cadena de suministro para que pueda ser sostenible en el tiempo y que principalmente no nos afecte. Hay patrones comunes, como no, por ejemplo, los que, como les decía, se desarrollan o son relativos a una producción primaria, por ejemplo, agricultura, ganadería, industria pesquera, etc. Otro para infraestructura y elaboración de alimentos y demás. Pero vamos a tomar un sistema agroalimentario de base como para ver de qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando. Sabemos que hay impactos que nacen por un riesgo y que ese riesgo se mide por una intersección de lo que es la vulnerabilidad, la exposición a, por ejemplo, factores climáticos, físicos, químicos, biológicos, etcétera, y peligros.
todo hace que se forme un riesgo. Además, al impacto que se suma el clima, ya sea por un cambio climático antropógeno formado por emisiones, cambios de uso de suelo, emisiones de gases nocivos, etcétera, o una variabilidad natural, como dijimos al comienzo. Y después hay procesos socioeconómicos paralelamente a esto, como trayectorias socioeconómicas que tiene una sociedad, su forma de vida, medidas de adaptación, el tipo de gobierno que tiene, si son gobiernos que incentivan las producciones de todo tipo, demás, etcétera. Bueno, todo eso hace que se forme un riesgo que pone en peligro o que vulnera a lo mejor una cadena de suministro de materias primas agroalimentarias, como vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos el ejemplo de un sistema agroalimentario típico que puede estar formando parte de una cadena de suministro de materia prima. Bueno, eh, ¿qué tipo de riesgo, qué tipo de fenómenos pueden estar actuando sobre mi sistema agroalimentario si yo soy proveedor de materia prima para una industria de alimentos, por ejemplo? Bueno, como dijimos, puedo tener atribuciones climáticas en donde hay cambios y fenómenos de condiciones meteorológicas y climáticas, por un lado, por forzamiento antropogénico, es decir, tengo mi zona de producción pegada a una industria que ha tenido un gran crecimiento, por ejemplo, una industria metalúrgica, etcétera, y esa repercusión hace que localmente mi campo tenga menor producción, o hay contaminación de napas freáticas, o hay contaminación de los suelos, etcétera. Por otro lado, puede haber una variabilidad climática interna con forzamientos climáticos naturales, como por ejemplo los fenómenos del Niño con exceso de lluvias, con fenómenos de la Niña, excesos de sequía. Hablo para nuestro país, la República Argentina, porque hay cursantes que son de otros países y a lo mejor estos enfoques climáticos son distintos. En algunos países el niño provoca sequía y la niña provoca inundaciones. También podemos tener, por efecto industrial, emisiones de gases nocivos, aumento del dióxido de carbono que desarrolla en mi suelo un factor negativo para que el rendimiento de los cultivos sea menor. Después yo tengo una gestión paralela que es agronómica, en donde tengo que tener en cuenta los riesgos de desastre por cierto tipo de ataque que pueda tener, por ejemplo, de plagas dentro de los cultivos. Eso obviamente me da una pérdida y un daño económico. Y obviamente todo afecta en definitiva la seguridad alimentaria, repercute en que ese riesgo se magnifique cuando yo no pueda cumplir con mi cuota de entrega de materia prima, por ejemplo. Es decir, cuando analizamos, esto es un corolario de lo que venimos hablando, cuando yo analizo mi cadena de suministro, tengo que ver de qué suministro estoy hablando y si tengo distintas materias primas, saber qué factores pueden influir de forma positiva o de forma negativa dentro de esa cadena de suministro de esa materia prima en especial, por la cual yo puedo tener una vulnerabilidad y a lo mejor correr el riesgo de que no me llegue en tiempo y forma lo que yo necesito para producir mi alimento. Es decir, nada es fácil, lo fácil no existe, todo va como con un motor, son engranajes de un mismo sistema que si no funcionan en la forma que se debe, obviamente ese motor se rompe.
Por eso hay que tener en cuenta una multiplicidad de factores. Otro punto de vista es tener en cuenta que las alteraciones climáticas globales ofrecen oportunidades y desafíos donde para ciertos países es es un problema grave enfrentar, por ejemplo, una sequía o lo que fuere. Para otra región será una oportunidad para poder, con ese exceso de agua que tenga, porque está en otra latitud, va a poder realizar mejores cosechas y va a poder cubrir esas cuotas que el país que está en sequía no lo va a poder hacer. Por ejemplo, por eso ponemos aquí que ofrecen oportunidades y desafíos para las sociedades y sus economías. Entonces, hay oportunidades que deben ser aprovechadas y diseñar las estrategias eficaces para poder abordar como corresponde los potenciales efectos de un cambio climático. Es fundamental, como dijimos, para reducir riesgos y la inseguridad alimentaria y de la inseguridad nutricional, porque si tenemos graves problemas de vulnerabilidad, porque no nos llegan materias primas de un medio agropecuario, por ejemplo, bueno, esa región va a tener automáticamente una inestabilidad de los precios de los alimentos que seguramente van a aumentar y a lo mejor, posiblemente, va a tener también escasez de los mismos. Y vemos aquí una imagen de la firma Gartner de España, de un estudio del año 2022, donde nos dice qué porcentaje tenemos en las cadenas de suministros que afectadas por la crisis climática. Es decir, hay un 72% que se afecta por causas medioambientales. Por ejemplo, como dijimos, incremento de fenómenos climáticos que pueden ser inundaciones, pueden ser escasez de agua. Hay un 44% que hace a la seguridad de los suministros, un 43% con problemas logísticos, 40% cambios en la demanda de productos y servicios, 38%, por ejemplo, con cambios disruptivos en la sociedad, 37% cambios disruptivos en la mano de obra, 12% causados por rentabilidad, 2% en otras, es decir, son estudios de diferentes cadenas de suministros en donde han visto qué porcentaje se afecta o qué porcentaje actúa la crisis climática sobre esa cadena de suministro. Bueno, de acuerdo a ese estudio vemos que lo más importante obviamente es en el sector primario, agrícola ganadero, agricultura esencialmente, en donde por falta de agua o por exceso de agua tenemos problemas en el abastecimiento. Bueno, y para finalizar este tema de la vulnerabilidad en la cadena de suministro, para, como siempre les digo, no hacerlo muy largo porque lo tienen muy bien explicado en el manual de teoría que se les da en el módulo y además en la bibliografía anexa que se les ha enviado. Y antes de entrar a los programas que actúan como mitigantes de esta vulnerabilidad o de las amenazas, según cual sea, que ya lo vamos a ver, nos tenemos que centrar en que en el riesgo siempre va a ser el factor común denominador de todo lo que hace a la seguridad y la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enfrentar una amenaza, por lo general, que ya puede ser un evento físico, desde ya potencialmente perjudicial, o un fenómeno o actividad humana que puede llegar a causar la muerte o lesiones o daños materiales
interrupción de las actividades sociales, degradación ambiental, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Si a esto lo multiplicamos por la vulnerabilidad que podemos tener en nuestra cadena de suministro, en nuestro frigorífico, en nuestro almacén, etcétera, 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 que son características y circunstancias de una comunidad o sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de la amenaza que estábamos diciendo anteriormente. Por eso es que van de la mano fraude alimentario y defensa alimentaria. Esto nos da como valor final el riesgo, que es la probabilidad cierta de tener consecuencias perjudiciales que van a ser resultado de interacciones entre las amenazas, ya sean naturales o antropogénicas, vale decir humanas, y las condiciones que se dan de vulnerabilidad, ya sea de una comunidad, de un sistema o de un bien. Llámese nuestro frigorífico, nuestro almacén, nuestro supermercado, etcétera, etcétera. Es un poco para redondear el concepto y vean la importancia de lo que estamos hablando y por qué lo estamos hablando y cómo se van concatenando todos los conceptos. Bueno, y en estas dos últimas placas le vamos a dar por lo menos los conceptos de dos de las tres columnas en donde asienta toda la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Una que no está directamente relacionada, aunque en parte sí, con el tema de fraude alimentario o defensa alimentaria, que es el sistema de análisis de puntos críticos de control, y los otros dos son los que les vamos a mostrar en este momento. Primero, el sistema VACCP, que es un acrónimo de la evaluación de la vulnerabilidad y puntos críticos de control. Es un sistema que se utiliza para centrarse en la adulteración de un producto que sirve para quien lo hace, como ya habíamos dicho, lograr un beneficio económico de manera ilegal. Para eso se centra en falsificación, en problemas de rotulación, con rotulaciones apócrifas, adulteraciones, diluciones, es decir, todo lo que tiene que ver con el fraude alimentario, pero estudiando la evaluación de la vulnerabilidad que tenemos, sobre todo en nuestra línea de producción, en nuestra cadena de suministros, etcétera. ¿Para qué nos sirve? Bueno, es una evaluación que se basa en riesgos, ayuda a identificar y controlar esas vulnerabilidades que habíamos visto en nuestra cadena de suministro que puede estar expuesta al fraude alimentario y a diferencia de lo que es el HACCP, que identifica a todos los peligros potenciales que puedan entrar dentro de nuestra cadena de producción o de nuestra cadena de suministro en forma involuntaria, este sistema VACCP se centra en prevenir directamente el fraude alimentario, que, como sabemos, es la contaminación intencionada durante la producción. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos el sistema TACCP, que también es un acrónimo de evaluación de amenazas y puntos críticos de control. Se basa sobre todo en la defensa alimentaria, ya sea por extorsión, espionaje, contaminación maliciosa, adulteración motivada económicamente, cibercrimen, etc. Y como dijimos, es algo que ya tiene que ver con la parte criminalística porque se produce de manera intencional con el fin de producir un daño en la sociedad, en el consumidor, incluso la muerte. Este sistema se basa en procesos existentes de análisis de puntos críticos de control
que garantizan la inocuidad de los productos alimenticios, como sabemos. Se centra el sistema de análisis punto crítico de control, para recordar, en una gestión de riesgos para la inocuidad alimentaria en esta cadena. En cambio, el sistema TACCP tiene como objetivo proteger a los productos alimenticios de esa contaminación deliberada que se manifiesta para causar daño, como dijimos, por motivos de conducta, por motivos ideológicos, etc. ¿Y qué significa usar este sistema? Bueno, significa ponerse en la piel y pensar como un posible atacante, como un delincuente, y examinar dónde pueden estar los sitios vulnerables, la probabilidad que tengo o que tiene la persona que potencialmente puede existir como amenaza, dónde puede estar la probabilidad por esa vulnerabilidad, qué oportunidad tendrá, y la comprensión de que la contaminación intencional, requiere sí o sí de intervención humana. Es decir, nada pasa porque sí. Acuérdense cuando al principio de toda esta capacitación hablábamos que no eran casualidades, sino una suma de causalidades. Finalmente, este sistema nos ayuda a identificar y a gestionar proactivamente, quiere decir anticiparnos a lo que puede ocurrir, a aquellos puntos de control de nuestra cadena de suministro que puedan presentar un riesgo de contaminación intencional.